que un día previo al Día del Trabajador traje algunas cuestiones vinculadas justamente con el trabajo. Y sobre todo con el trabajo en esta coyuntura, en este tiempo particular que vivimos en Argentina a partir del gobierno liberal libertario, así autodefinido. Nos encontramos verdaderamente en una situación de enorme complejidad para el mundo de los trabajadores, donde todas las condiciones han ido deteriorándose desde hace mucho tiempo, no solamente en este periodo del gobierno del presidente Milei, pero que en la actualidad encuentran algunas situaciones o signos que amenazan fuertemente el futuro cercano. Particularmente, podríamos decir, la reforma laboral como uno de los temas en agenda, por seguro, para después de las elecciones de este año. También la reforma previsional de paso, pero muy especialmente en este momento con lo que es el atraso en el nivel salarial, particularmente de ese salario que se considera salario de referencia para todo lo que son las discusiones paritarias. Me estoy refiriendo al salario mínimo vital y móvil, que ha tenido ya de tiempo para esta parte una pérdida tremenda por desactualización, y que en este momento, por estos días, estas horas, tiene una nueva situación de impacto. ¿Qué se supone que debe cubrir el salario mínimo, vital y móvil? Bueno, las palabras que componen su propio nombre lo dicen. Sí, ¿no? Es pero salario, a veces no lo desglosamos. Claro, pero es que justamente es mínimo, en tanto es lo necesario para por lo menos cubrir lo vital, es decir, las condiciones para la vida. Un salario mínimo vital y móvil, que a su vez la tercera palabra, ya que la veníamos desglosando, tiene que ver con que se tiene que ir ajustando conforme se produce el aumento del costo de vida. Esa situación no se verifica, es decir, ni el salario está cubriendo lo mínimo, ni mucho menos lo vital, porque no está ni siquiera alcanzando para pagar una canasta de emergencia, una canasta básica de emergencia, es decir, la que cubre lo que llamamos la línea de indigencia para no ser indigente justamente. Es decir, hoy por hoy, en estas fechas, en estos días, nos encontramos con que la pérdida que ha tenido durante el gobierno de Milei este salario mínimo acumula con los retrocesos previos, hace que en abril, en este mes que estamos terminando exactamente el día de hoy, en su nivel real, digamos, es el 44,1% más bajo que en noviembre del año 19, para tomar una referencia, como digo, que lo sitúa en el tiempo desde donde podemos empezar a contar el deterioro. Pero si vamos al fin, eso que era el final del gobierno de Cambiemos, y es el 57,3% menor al de noviembre del año 2015. Fíjate este dato que es bastante denotativo. Si el salario mínimo no hubiera perdido poder de compra a lo largo de este tiempo que mencionamos, hoy tendría que estar alrededor de los 700.000 pesos. Obviamente está muy lejos de ello, y por lo mismo uno se pregunta qué va a ocurrir si ese salario que se toma como referencia para todo lo que son los inicios de los escalafones laborales no se actualiza. No solo que va a ocurrir ahora, que ya vemos lo que está ocurriendo, sino en el futuro. Claramente es necesario llevarlo a ese valor para que sea medianamente un parámetro que permita acomodar no ya las paritarias en términos de cuánto debe aumentar el salario para que no se produzca el deterioro que se produce con los aumentos de los precios, sino también para que el piso de donde se parta para los inicios de los puestos de trabajo sea un tanto más digno, ¿no? Dos cuestiones informativas, una de plena actualidad y en relación a este asunto, ¿no? El de hoy no hubo acuerdo, como era de esperar, ¿no es cierto? Convengamos, es una payasada la que se hace ahora. Quiero decir lo siguiente, es el gobierno el que va a decidir la paritaria, la paritaria entre empresarios y trabajadores, la va a terminar zanjando el gobierno, y desde ya se supone que lo va a hacer como lo viene haciendo con el resto de los salarios, otorgando un 1% de aumento mensual desde la última vez que se reajustó ese salario.
El segundo tema es que la importancia política que tiene este salario mínimo vital y móvil, política y económica, porque hay otras asignaciones que se rigen por ese salario. No son muchos los trabajadores que cobran el salario mínimo vital y móvil, pero sí, por ejemplo, las jubilaciones no contributivas, sí dependen del valor del salario. Sí, es un valor de referencia, digamos, que sea una referencia, tiene que ver con esto de lo que en sí mismo supone, pero también de lo que de ahí se nutren otras cuestiones como estas que vos mencionas. Y justamente en la previa, como decíamos, al Día del Trabajador, parecía importante, obviamente, hacer referencia a este tema, porque estamos hablando de las paritarias, por ejemplo, estamos hablando de los índices de inflación esperados para los próximos meses, después de que se produjo el mes de abril, o en este caso en marzo, medido y comunicado en abril, que ahora vamos a conocer el de abril en estos primeros días del ya inminente mes de mayo, y en ese sentido, esos ajustes cuentan con el pie del gobierno pisando cualquier intento de llevar los incrementos salariales por sobre una pauta, un valor del 1%, que es lo que está queriendo el gobierno. Lo cual me lleva a esta reflexión sencilla. Vivimos en un tiempo donde la economía que se pretende poner como la economía que garantiza el funcionamiento del sistema es una economía de libre mercado. En el trabajo encontramos uno de los factores de la producción, esto lo hemos dicho ya en otros programas, en otras oportunidades, junto con el capital y con la tierra para la producción de todos los bienes y servicios. Si el capital no tiene regulación, si la tierra no tiene regulación, es decir, si se pueden fijar los precios de los bienes y de los factores capital y tierra sin la intervención del Estado, la pregunta básica es: ¿por qué el Estado tiene que controlar los acuerdos salariales? ¿Por qué el precio del trabajo, que es el salario, no puede ser parte de todo lo que se fija libremente en una economía que se pretende liberal? Esa contradicción, que es una contradicción ideológica, merece ser destacada porque claramente obstaculiza el cumplimiento de los derechos de todo un sector de la población y explica a la vez el porqué del retroceso del trabajo dentro de la distribución de la torta, dentro de la distribución de la riqueza. Porque los trabajadores hoy están perdiendo crecientemente participación en la distribución del ingreso a manos del capital y a manos de la tierra, es decir, de las demás retribuciones de los factores de la producción. Claramente, si uno tuviera la posibilidad de plantear un debate abierto y sincero con las autoridades del gobierno en economía y las autoridades llevadas hasta la mismísima figura del presidente de la nación, yo no creo que tuvieran una manera, desde el punto de vista teórico, técnico, económico, de defender ese argumento. Porque no se lo puede defender. Es como defender la idea en el plano internacional de que podemos llevar una empresa a donde querramos, pero no podemos ir las personas a donde querramos porque nos van a poner barreras a la entrada, nos van a cercenar el derecho de inmigrar. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a trabajar a otro lugar. Porque lo decía una vieja canción, ya no tan vieja, pero de León Gieco, ¿no? Este tema de igual a igual se llama, y vos que sos del rock nacional como yo lo vas a recordar. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, cantaba León Gieco hace unos años. Esa es la idea. El trabajo, que no solamente es el mayor generador de la riqueza, porque es a partir del trabajo que se genera la riqueza. Esto no dicho solo por Marx, dicho también por Adam Smith, también hablando de los economistas clásicos. Si el trabajo cuenta con este destrato, a partir de que no se ajusten los mínimos salariales, a partir de que no se ajusten por paritarias libres a los niveles de inflación, a partir de que no puedan ir a donde puedan encontrar un trabajo, ¿de qué libertad estamos hablando?